Empezamos hoy una nueva serie, Masones en la Iglesia. Es un tema sin duda sugerente, pero es a la vez un tema alarmante, preocupante. A pesar de que vamos a entrar en una realidad más que probada en nuestros días, es decir, la infiltración de la masonería, de los masones en el seno de la Iglesia. Esta nueva táctica que aparece en el horizonte de las sectas a partir de finales del siglo XIX, y de ahí vamos a partir. La realidad de la masonería introducida en la Iglesia es algo, decía, más que demostrado. Podemos recurrir a un libro reciente del padre Charles Moore, Asesinato en el grado 33, que me consta que bastantes de vosotros conocéis, habéis leído. El padre Charles Moore ha hablado del tema también y por lo tanto ha tenido una divulgación que posiblemente hasta el momento no había tenido, ¿no? Pues bien, yo no voy a entrar en esa infiltración de la masonería en la segunda mitad del siglo XX, porque el padre Charles Moore sabe mucho más del tema, es un testigo de primera línea. Yo voy a ir a la génesis de cómo se produce a finales del siglo XIX un replanteamiento de la táctica que la masonería, que las sectas van a utilizar para hacer frente a su gran enemigo, que es la Iglesia Católica. Y la táctica no es otra que esta: infiltrarse en la Iglesia, parasitar las estructuras de la Iglesia. ¿Por qué esto es así? Porque el anticlericalismo y la persecución religiosa de los siglos precedentes, del mismo siglo XIX y los siglos anteriores, no había dado los frutos, ¿no?, que esperaban los enemigos de la Iglesia, y entre ellos la masonería. Sobre todo no había dado frutos, sino al contrario, se manifestaba de forma inequívoca aquello que había afirmado hacía muchos siglos Tertuliano, ¿no? La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos, lo cual era del todo inconveniente, y se manifestaba también como inconveniente la táctica de una persecución a sangre y fuego contra la Iglesia. Había que cambiar la táctica. En vez de la lucha abierta, la nueva táctica pretendía la infiltración pacífica, silenciosa, de la masonería y de sus elementos dentro de la Iglesia Católica, para que, parasitando, decíamos, sus estructuras, se pueda acceder poco a poco a la corrupción de la doctrina, al debilitamiento de la disciplina y, por lo tanto, a una Iglesia acomodada a los nuevos tiempos de la modernidad y a los nuevos propósitos del nuevo orden mundial, como vamos a ir viendo. Allá por el siglo XVII, fijaos, antes de que existiese la masonería especulativa, los Rosacruces, que tendrán gran influencia en el nacimiento de la masonería, los Rosacruces ya distribuían escritos clandestinos a favor de un cristianismo adogmático, podríamos decir, separado de Roma. Estos libelos se originaban sobre todo en Ámsterdam, en La Haya. En ellos se alababa y se esperaba una nueva religión fraternal, universal, que acabaría con la tiranía, nos decían, del catolicismo romano. Además, conocemos, y de esto hemos hablado, y aquí tendríamos el punto de inflexión de donde nace esta nueva táctica, conocemos los planes de la alta masonería, para llegar al gobierno mundial, tanto no solo en el plano económico y político, que no nos interesa tanto aquí, aunque también, sino en el religioso, ¿no? Y nos vamos a referir, ¿no? Nos vamos a referir a estos planes. Cuando tratamos el tema de los carbonarios italianos, recordad que hay un vídeo dedicado a ello y que creo que es importante que lo veamos para entender parte de lo que hablamos. Allí también abordamos el tema de este plan secreto y maestro que aparece estipulado en estos papeles de la alta venta, que revelaban los propósitos de esa masonería. Este proyecto fue descubierto
en tiempo de Gregorio XVI, mediados del siglo XIX, y el Papa Pío IX, su sucesor, los dio a conocer, los hizo poner por escrito a un autor, Cretineau-Joly, que transmitió esos escritos de la alta venta de los carbonarios que se habían descubierto. Aquí tengo la obra de Cretineau-Joly, La Iglesia Romana y la Revolución, de 1867. Pues bien, aquí Cretineau-Joly, entre otras cosas, pone a la vista de todos esos papeles de la alta venta y el propósito que revelan como objetivo nuevo para la masonería, como nueva táctica para acabar con la Iglesia, que es su principal enemigo, la de infiltrarla, la de parasitarla con elementos afectos al pensamiento esotérico, al pensamiento de las sectas, y de esta manera irla minando, ¿no?, y poniéndola al servicio de esos planes. Se trata ya no de destruir a la Iglesia, sino de utilizar a la Iglesia, de infiltrarla, decíamos, de parasitarla para ponerla al servicio del nuevo poder global que pretende la masonería. En el presente estudio nos limitamos a resumir, por lo tanto, el diabólico programa de estas altas masonerías, exponiéndolo sobre todo a grandes rasgos. A fines del pasado siglo, nos estamos refiriendo en este caso del siglo XIX, se urdió esta formidable conjura contra la Iglesia, de la que sufrimos hoy en día, sabemos muy bien sus consecuencias, porque esa parasitación de la Iglesia por las sectas es una realidad. Objetivo, pues, romper la resistencia de la Iglesia católica romana para hacerla entrar en una nueva Iglesia que podríamos llamar universal, ecuménica y sincrética, junto con todos los otros cultos de los que creen y de los que no creen en Jesucristo, incluso de los que creen y de los que no creen en Dios. Las altas logias de la masonería y las sectas secretas habían elaborado este plan desde finales del siglo XIX. En aquella época, determinados grupos ocultistas trabajaban en el seno de las grandes órdenes masónicas para dar un paso hacia un esoterismo más declarado, abandonando quizá ese materialismo que había invadido durante el siglo XIX a la masonería. Se pretendía unir de nuevo las diferentes obediencias y sectas en un espiritualismo iniciático, en un esoterismo luciferino. En Francia, lo mismo que en Inglaterra, aquel esfuerzo procedía principalmente del Renacimiento, del rosacrucismo, del espiritismo, del cabalismo. En definitiva, hay una cierta unidad de acción que se comprueba en estos momentos. Se persigue el gobierno místico del conjunto, podríamos decir, de todas las congregaciones iniciáticas, masónicas y no, para constituir lo que se llamó una sinarquía, un conjunto, podríamos decir, esto es la sinarquía, un conjunto de sectas conciliadas con el mismo objetivo. Este poder, más o menos oculto, unificado, de la masonería, de las sociedades secretas que quieren procurar los mismos objetivos, existe por la misma razón que no puede existir un cuerpo sin cabeza, una sociedad sin gobierno, un ejército sin un general que lo lleve adelante. Sin poder director, la masonería sería eso, un cuerpo sin cabeza, una multitud más o menos enloquecida en una revolución prevista, con ideas subversivas, pero que se disgregaría y disolvería en lugar de ser, como ha llegado a ser, directora de la modernidad y dueña, en definitiva, del teatro del mundo. Esto es posible porque ha habido una capacidad de dirección, porque ha habido una unidad de acción, de alguna manera un poder unificado, oculto.
Y esto es lo que se pergeña durante los finales del siglo XIX, ¿no? Es aquello que iba a llamar después, mucho más adelante, ya, pues, como digo, a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, Joele Magaldi, en su conocido libro, que ha tenido mucha divulgación, Masones, todos sus secretos al descubierto, cuando hablaba de las superlogias o de las supermasonerías, ¿no? Como estructuras masónicas supranacionales que agrupaban a logias, a líderes masónicos influyentes en distintos países, ¿no? Se les consideraba unas logias, superlogias más exclusivas, con un grado de poder superior al de aquellas logias tradicionales ya un poco abandonadas, ¿no? Y en declive. En muchos casos se dice que operaban a niveles más altos de influencia política, económica y social que esas logias muchas veces provincianas que aunque subsisten, como digo, también están en momentos bajos. Es una realidad, en definitiva, lo que dice Joele Magaldi, lo que se desprende de estos propósitos del siglo XIX, es una realidad que existe, una transversalidad de los iniciados masones que pertenecen a los más secretos y variados ritos, una transversalidad. En el siglo XIX es así, estaban ligados entre sí los masones por una red de afiliaciones comunes. A todos ellos se les va a encontrar no solo en aquella obediencia concreta de la masonería, sino en el rosacrucismo, en la orden martinista, en la sociedad teosófica, en la Golden Dawn, en la Ordo Templi Orientis, ¿no? Incluso en la iglesia gnóstica de Theodor Reus. Van a ser siempre masones todos ellos, ¿no? Va a haber una transversalidad entre la masonería y las diferentes sectas ocultistas, esotéricas, minadas precisamente por la dirección masónica de sus miembros. Un ejemplo muy claro que muestra estas interferencias, esta transversalidad y que cumple una función de unidad en acción, es un solo hombre, Víctor Blanchard, que fue un importante miembro de la administración francesa de entreguerras, discípulo y sucesor del que sería soberano gran maestre de la orden martinista y sinárquica de Papus, ¿no? Era además doctor en cábala y era miembro del Colegio de las Ciencias Herméticas, de la orden cabalística de la Rosacruz, era grado 33 de la masonería, grado 90 del rito de Mizraim, grado 97 del rito de Memphis, ¿no? Vemos ahí como una sola persona estaba presente en tantas estructuras sectarias, esotéricas, masónicas. Hay una transversalidad, están todas unidas de alguna manera en un propósito. Se ve cierta unidad en todas estas sectas, no perfecta, pero sí efectiva en circunstancias políticas concretas o cuando se trata de combatir como un ariete poderoso a la Iglesia romana. Eso es lo que podríamos decir la sinarquía en su esencia, las sociedades secretas conciliadas. Eso es la sinarquía, a la que vamos a dedicar el próximo capítulo y a uno de sus máximos apóstoles. Todo este movimiento nace en Francia, como decíamos, durante la parte final del siglo XIX. Vamos a ver en qué movimientos se va removiendo este espíritu. Los movimientos esotéricos importantes, como la orden cabalística de la Rosacruz, que fue fundada en 1888 por un personaje sorprendente que es Stanislas de Guaita, era una organización esotérica que pretendía revivir las enseñanzas ocultistas y espirituales de la antigua tradición rosacrucista. De Guaita tenía una profunda admiración por el cristianismo, especialmente por sus aspectos místicos, esotéricos, decía él, ¿no? Interpretaba los eventos cristianos desde una perspectiva totalmente mística, simbólica, viendo en ellos principios universales aplicables a la evolución espiritual del individuo, que es lo que se buscaba por encima de todo. Una evolución individual
en la que el hombre se hace a sí mismo sin auxilio evidentemente de la gracia. Cuando hablamos aquí de cristianismo, hablamos de un cristianismo que ha sido desvirtuado del todo por ideas esotéricas. Ofrece de Guaita una interpretación enfocada siempre en el autoconocimiento, ¿no? El desarrollo espiritual personal, el despertar místico de la persona. En su obra defendía la unión del cristianismo con el ocultismo y veía en el cristianismo primitivo un camino de conocimiento esotérico. Pero ya vamos viendo este interés, ¿no? Es decir, por hacer el cristianismo como algo propio, aunque transformado por estas ideas bastardas del ocultismo, del esoterismo. Cristo se convertía en una especie de figura arquetípica que representaba simplemente el proceso de elevación espiritual y de transformación del ser humano al cual se debía aspirar, nada más. La cábala va a ser muy importante y otras doctrinas esotéricas van a proporcionar el material y el marco para interpretar ahora la Biblia de una forma nueva, ¿no? De una forma esotérica. Y los misterios cristianos se van a contemplar como símbolos de procesos espirituales internos que se producen simplemente dentro de la persona. De Guaita tiene, para que veamos quién es el personaje, un himno a Satanás, compuesto de 2 sonetos que le hace acreedor de su fama de mago negro. Y esto no parecía haber sido muy bien visto incluso entre sus colegas que eran más amigos de la teurgia, una especie de magia blanca. Su dios negro, incognoscible, panteístico, identificado con el Adán Cammón de la Cábala, no tiene nada que ver con el dios de la revelación cristiana. Guaita alimentaba el sueño delirante de ver un día al papado adherirse a este cristianismo ocultista. Bien. Fundador de la orden cabalística de la Rosa Cruz, Guaita asignaba como objetivo a su institución esto que él dice textualmente en una de sus obras, el ensayo sobre las ciencias malditas. Dice: la lucha por revelar a la teología cristiana las magnificencias esotéricas de las cuales está llena a pesar suyo. Siempre volvemos a esa visión esotérica, a intentar descubrir un mensaje esotérico, ¿no?, dentro del mensaje cristiano, que va a ser la pretensión de todas estas sectas. De aquí va a brotar también la orden martinista, es otro de los elementos de este final del siglo XIX, fundada en 1890 por el llamado Papus, el doctor Gerard Encausse. Es una doctrina, una mística difundida más allá de la masonería, con iluminismo rosacruz, con las apariencias y el lenguaje de la espiritualidad cristiana. Ya estamos viendo cómo se intenta minar toda la visión cristiana. El martinismo es una corriente de pensamiento esotérico que tiene sus raíces sobre todo en el siglo XVIII, fundada por Louis Claude de Saint Martin, un filósofo francés del que en su día también hablamos en otro vídeo. El martinismo se basaba en una interpretación, lo que decíamos antes, siempre volvemos a lo mismo, esotérica del cristianismo. Es decir, hay un cristianismo exotérico, que es lo que se explica a la buena gente en las iglesias, y después hay un cristianismo, nos dicen, esotérico, oculto, escondido, que solo conocen unos pocos iniciados. Y ese sería el cristianismo que pretende ostentar el martinismo. Sus enseñanzas se centran en la idea de que todos los seres humanos tienen una chispa divina dentro de ellos y que la verdadera salvación no se alcanza por la fe externa, sino a través de una transformación interna. Esta transformación se logra mediante la comprensión profunda de la naturaleza espiritual del ser y el trabajo sobre uno mismo, siguiendo un camino de iluminación que a menudo implica la meditación, la práctica de la virtud y la contemplación. Este individuo, el ideólogo de esta orden martinista, a finales del siglo XIX, llamado por seudónimo Papus, el doctor Gerard Encausse, fue médico, fue ocultista francés,
fue muy influyente en la renovación del martinismo, como digo, en la Francia del siglo XIX, aquel martinismo de Saint Martin, incorporando, no obstante, elementos de la cábala, del hermetismo, de la alquimia, de las tradiciones esotéricas. Este sería su aporte novedoso, ¿no?, a la nueva secta. A través de su labor intentó dar una interpretación más accesible, más moderna a aquellas ideas martinistas, con el objetivo de restaurar el sentido original de la tradición cristiana primitiva, asegura, y de su simbolismo esotérico. Siempre acabamos en lo mismo. Estas masonerías cristianas, entre comillas, seguidores de un cristianismo esotérico, dicen estar inspiradas principalmente por el Evangelio de San Juan, que es otra cosa bien diferente del resto de los evangelios. El de San Juan de alguna manera ocultaría en su lenguaje críptico, nos dicen, un arcano, es decir, un conocimiento esotérico de la fe cristiana para unos pocos, ¿no? Pero el sentimiento que estas sectas tienen hacia la Iglesia Católica, nosotros no nos engañemos, que el deseo de abatirla, sentimientos comunes con toda la masonería universal. En sus documentos van siempre a aludir a esa iglesia superior esotérica que se pretende alcanzar de Juan, en oposición a la iglesia inferior exotérica de Pedro, a la que pretenden destruir, desplazar. En el siglo XIX hubo también dos esoteristas franceses que recuperaron para el mundo moderno los ideales de esta sinarquía, esa sinarquía que ya había sido desarrollada como una idea, como un proyecto, ¿no?, en la antigua Grecia. El primero de ellos es el erudito francés muy importante Fabre d'Olivet. Antoine Fabre d'Olivet, que vivió a caballo entre el siglo XVIII y el siglo XIX, fue un escritor, un filósofo ocultista francés que tuvo una gran influencia en la tradición esotérica occidental. En sus estudios sobre la historia y el lenguaje, defendió la existencia de una sabiduría primordial perdida y planteó la idea de que la humanidad debía gobernarse según principios espirituales y jerárquicos en lugar de los sistemas políticos caóticos. D'Olivet fundó una curiosa variante de la masonería emparentada con las primitivas asociaciones de los carbonarios y que se basaba sorprendentemente en la jardinería, en la agricultura, quizá no tan sorprendente, una especie de ecologismo avant la lettre. Los 3 grados de sus logias eran aspirante, labrador y cultivador, fijaos, sustituían así los clásicos de aprendiz, compañero y maestro. Sus ideales sobre el bienestar, el progreso de la humanidad, influyeron en muchos socialistas utópicos, por ejemplo en Charles Fourier con sus falansterios, ¿no?, o en el conde de Saint-Simon. Y también influenció en las corrientes masónicas, especialmente en aquellas que tenían ya inclinaciones más esotéricas, más herméticas o místicas. Desarrolló conceptos sobre la regeneración espiritual, la historia sagrada y su simbolismo, temas que van a resonar después en los círculos masónicos, particularmente en el rito escocés de rica simbología, y en las logias que incorporaban elementos teosóficos y rosacruces. Fabre d'Olivet, de hecho, él no usó jamás el término sinarquía, directamente al menos, pero sí que sus ideas influyeron en pensadores posteriores que vendrían a desarrollar este concepto. Su visión de la historia de la sociedad proponía una estructura social organizada a diferentes niveles, con una élite espiritual y sabia iniciada al mando, arriba de todo el espectro social. Como sabemos muy bien, el término sinarquía, al que vamos a dedicar el siguiente capítulo totalmente, el siguiente vídeo,
fue desarrollado más tarde por un autor, Joseph Alexandre Saint-Yves d'Albedre, que vivió durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, y que afirmaba que existía una sinarquía secreta, ¿no?, de sabios que dirigían la evolución de la humanidad desde la antigüedad y que era necesario restablecer este modelo para evitar el caos que había traído la revolución, la democracia, las ideologías. En resumen, Fabre de Olivet puso las bases filosóficas y esotéricas de la sinarquía, aunque el término fue consolidado por Saint-Yves d'Albedre. Este trabajó con el material previo que le había dejado su maestro, Fabre de Olivet, y añadió su propia aportación derivada sobre todo de influencias religiosas y mitológicas hindúes, así como de su conocimiento de la lengua árabe. Además, contó con una ventaja muy importante, sin duda, que era la solvencia económica de por vida que le había dado el casarse con una mujer rica, la condesa de Keller. De esta manera, Saint-Yves d'Albedre pudo dedicarse totalmente con tranquilidad a sus investigaciones esotéricas y sinárquicas. Fue él quien introdujo en Occidente el arquetipo oriental del rey del mundo, un monarca, verdadero dueño de la tierra, que dirigiría los destinos de los seres humanos desde un centro de poder oculto. La tradición había dado a este lugar oculto el nombre de Agartha, una ciudad mágica, Agartha, ubicada en un sitio oculto, en el Himalaya, se decía, ¿no?, en el interior de las mismas montañas. Saint-Yves popularizó este concepto, el concepto de Agartha, en el siglo XIX, y tuvo largo recorrido en la literatura, más bien fantástica, evidentemente, relacionándolo con la tradición espiritual del hinduismo y del budismo. Bien, no obstante, el tema de la sinarquía lo vamos a tocar, la influencia de este concepto sinárquico en la política, en la economía, en la vida social del siglo XX y en su influencia en la Iglesia, lo vamos a ver en el próximo capítulo, que lo vamos a dedicar precisamente a esto. En el tercer capítulo vamos a hablar de un personaje muy sorprendente, el abate Roca, un canónigo de Perpiñán, es decir, un sacerdote, que es el máximo exponente durante la segunda mitad del siglo XIX de ese plan criminal de ataque a la Iglesia que él expone en sus obras, abundantes obras, ¿no?, casi al detalle. Es un sacerdote, hay que entenderlo, apóstata, por eso vamos a dedicar el tercer capítulo a los principios de esa sinarquía, de ese plan criminal que va a afectar también a la Iglesia con una transformación y que muy bien revela el canónigo Roca en sus escritos. Eso será el tercer capítulo. En el cuarto entraremos en el simbolismo que fue fundado por el masón Oswald Wirth, el cual ejerció una influencia de verdadero maestro del pensamiento sobre muchas generaciones masónicas hasta nuestros días. Preconizaba él un pseudo-cristianismo esotérico que no dejaba de ser atractivo y tentador para no pocos católicos o cristianos bien poco formados. Oswald Wirth tuvo una destacada actuación en las relaciones que la masonería tuvo con la Iglesia, unos diálogos que se entablaron entre masones y sacerdotes, ¿no?, en el siglo XX, principalmente siempre entre masones y jesuitas. En 1937 lo encontramos a este Oswald Wirth con los dignatarios del Consejo Supremo de Francia en ocasión de las entrevistas celebradas con sacerdotes católicos, en el curso de las cuales se habló de la posibilidad de un acercamiento de la Iglesia y la masonería. Vamos viendo la confluencia, ¿no? Destacar después, veremos también las conversaciones en Le Chapelle entre los padres Gruber y Muckerman de la Compañía de Jesús y las altas dignidades masónicas. Esto era en 1928.
O entre el padre Barthelot y el masón Albert Lantoine en 1938 hubo otro acercamiento, ¿no? O entre los padres, el padre Riquet y los masones Marius Lepage y Alec Mellor en 1960. Fijaos, ¿no? Como hay un intento de abordaje. Este abordaje del cristianismo por la masonería no sale gratis, no va a salir gratis. Debe traer como consecuencia una transformación de la doctrina y de la vida cristiana, que es lo que se pretende en definitiva. Es la invasión de la ideología liberal, del liberalismo, que en la Iglesia dará lugar a la herejía modernista, y ese progresismo eclesial que es hijo del mito del progreso, de la modernidad, que se van a introducir con fuerza en la Iglesia. Bien. Se va a pretender suprimir la necesidad de un Dios salvador. La Iglesia no va a ser necesaria para salvar al hombre. Esto lo estamos viviendo ya, ¿no? La salvación del hombre viene de la inmanencia del hombre mismo. El hombre encuentra en sí mismo una sabiduría que lo salva. El hombre es Dios en lo más profundo de su ser, o deviene Dios. Estas ideas esotéricas se introducen sibilinamente en el seno de la Iglesia y en su pensamiento. Por lo tanto, no existe una Iglesia, ni un Cristo, ni un Dios trascendente al hombre. Se debe hablar un lenguaje teísta acomodado, sí, al vulgo ignorante, pero en realidad su piedad primitiva es sólo una manifestación exterior, exotérica, de la verdadera inmanencia de lo divino en el hombre y en el mundo, que esta es la verdad que hay que sustentar desde las sectas y hay que propiciar que se vaya aceptando en el seno de la Iglesia. Esta es la única realidad esotérica que puede unificar todas las religiones de la humanidad, fijaos. Por eso el culto del hombre y el de la humanidad se ha de imponer como único culto de la verdadera humanidad. El deseo de llevar a todo el mundo hacia una religiosidad general que apela a dos fuentes: la tradición secreta esotérica, como hemos visto, del judeocristianismo, se pretende, ¿no?, que hay ahí una tradición esotérica, y después la teología, toda esa teología luciferina de las sectas. En el proyecto de Carta Espiritual de la Humanidad que se elaboró en el Congreso Espiritualista Mundial, que se celebró en Bruselas entre el 10 y el 13 de agosto de 1946, que es un congreso, este congreso espiritualista tuvo gran importancia para el movimiento espiritista, esotérico de la época. En este proyecto, en esta carta espiritual, leemos: por encima de las diversas religiones existe una Iglesia universal. Esta es la pretensión, Esto es lo que se pretende con el abordaje de la masonería de las sectas en la Iglesia. Una Iglesia universal compuesta por todos los creyentes ya dogmáticamente libres, que a su convicción de la existencia de un ser supremo o providencia unen la que tienen en la inmortalidad del alma y en el deber del amor humano proclamado como el primero por todas las iglesias y religiones. Una religión pseudo-cristiana destituida de toda categoría sobrenatural. El culto católico se pretende cambiar por el culto masónico de la fraternidad universal. La transformación va a llegar, lo sabemos muy bien, a los teólogos y a los pensadores cristianos del siglo XX, y no va a haber dogma que quede en pie, ni el del pecado original, ni el de la gracia, ni el de Cristo, ni siquiera el de Dios, todo subvertido en nombre del mito del progreso, ¿no? La nueva teología invade seminarios y universidades, casas de formación, y configura durante todo el siglo XX la mentalidad de las nuevas generaciones eclesiásticas. Vamos a ir viéndolo en los capítulos subsiguientes, hablando de los masones en la Iglesia.